fuerza de rozamiento. Y uno instintivamente dice, la fuerza de rozamiento vale mu por n. No, minga, no vale mu por n. Vale mu por n, ¿sí? Cuando llego al límite, anterior a que la parte móvil se empiece a mover. Si le aplico una décima de newton más, la parte móvil se va a desplazar. Entre tanto, la fuerza de rozamiento, Fr, que tengo acá, va a variar. ¿Y entre cuánto y cuánto va a variar la fuerza de rozamiento? Y hasta que la parte móvil se empiece a mover, la fuerza de rozamiento va a variar entre 0, ¿sí? Y mu por n. Cuando llego a mu por n es el coeficiente máximo de rozamiento, que después vamos a llamarlo rozamiento estático, entre ambas superficies. Ese coeficiente de rozamiento estático, cuando la parte móvil ya directamente se mueve con respecto a la parte fija, una vez que está en movimiento, ese coeficiente de rozamiento que es el coeficiente de rozamiento en movimiento, entre comillas, es un poco menor. Ese coeficiente de rozamiento, entre comillas, en movimiento, es el que ustedes conocen como coeficiente de rozamiento dinámico. Vamos a avanzar un poco. Entonces, ahí tenemos el coeficiente de rozamiento, o sea, la fuerza de rozamiento máxima que se genera, que es mu por n, ¿sí? Y cuando se está moviendo, acá tenemos el peso de la parte móvil sobre la reacción de la parte fija sobre la parte móvil, ¿sí? La fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento, que se genera por la aplicación de esta fuerza Ft aplicada. Esta fuerza Ft aplicada, ¿sí? Es la que me lleva al límite de que este bloque se empiece a mover. Cuando esta fuerza Ft aumenta un poco más, ¿sí? Ya la fuerza de rozamiento, ¿sí? Va a disminuir. ¿Cómo es esto? Claro, porque el bloque va a estar en movimiento, ¿sí? Y el coeficiente de rozamiento dinámico es un poco inferior al coeficiente de rozamiento estático. Y esto lo vemos acá en este gráfico, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, si yo no tengo fuerza aplicada, va a valer 0. En la medida que voy aumentando la fuerza Ft que llamé antes, voy a ver que la fuerza de rozamiento Fr, ¿sí? Va a ser igual a F por N, donde el coeficiente de rozamiento, o sea, N es constante, N es la reacción, ¿sí? De la superficie fija sobre la superficie móvil. Entonces, voy a tener que la fuerza, el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Va a ser F, ¿sí? Ese coeficiente de rozamiento F varía entre un valor mínimo, que es 0, cuando no tengo ninguna fuerza aplicada, hasta un valor mu, que es el valor límite de Fr, que es mu por n. Una vez que la fuerza aplicada a Ft excede este valor mu por n, entonces el bloque se empieza a desplazar. Cuando el bloque se empieza a desplazar, ya en la zona de resbalamiento, la fuerza de rozamiento es un poco menor, ¿sí? Entonces, tengo que el coeficiente va a ser mu dinámico, o sea, el coeficiente de fricción va a ser mu dinámico, que es un poco menor al mu que nosotros vamos a usar. En las aplicaciones que vamos a usar en las próximas clases, nosotros vamos a pretender, especialmente en la transmisión de potencia, y cuando aplicamos el tema de embragues, o sea, en la parte de embragues, nosotros pretendemos que no haya deslizamiento. Pues si hay deslizamiento, ¿qué es lo que pasa? Tengo pérdida de adherencia y tengo pérdida de fricción. ¿Sí? Entonces,
En las clases próximas nosotros nos vamos a dedicar más que nada a estudiar esta zona del gráfico este, no vamos a ver el coeficiente dinámico. Sí, vamos a usar mucho esta zona, especialmente en lo que es transmisión de potencia por correas. Hay varias y muchas aplicaciones del coeficiente de fricción. Esta es una de ellas. En el apunte, en las páginas 30 y pico, creo, o entre 20, a ver dónde estamos, las páginas 20, 20, 20, la página 25, 25, 26, 24, en esas páginas tenemos un desarrollo que hizo un antiguo titular de la cátedra, que era el ingeniero Meyer, acerca del efecto de fricción y acuñamiento. Lo estamos reelaborando, tiene algunos detalles para reelaborar, pero básicamente lo que se deduce ahí es que cuando yo combino el efecto de la fricción más el efecto del acuñamiento, se genera una fuerza de fricción que es mayor que si yo considerara solamente el peso o las fuerzas aplicadas en los elementos. Cuando veamos correas, o sea, yo para la próxima teórica, que es la semana que viene, no me acuerdo si es la semana que viene o la otra, les escribí un trabajo, hice un trabajo exclusivamente para este curso sobre correas, donde explicamos y desarrollamos mucho el tema del concepto de la fricción y acuñamiento, así que no vamos a perder ahora tiempo en explicarlo acá en la clase introductoria. Pero la idea que quiero que tengan es que cuando yo tengo fricción más acuñamiento, el coeficiente equivalente, que se llama coeficiente de fricción más acuñamiento, o coeficiente de fricción y acuñamiento, me aumenta muchísimo, muchísimo la capacidad de fricción que tienen las dos superficies. O sea, que es muy superior al simplemente apoyar un cuerpo sobre el otro. Este ejemplo que tienen acá es un ejemplo que se usa mucho en máquinas como taladros y contrapuntas de tornos, ¿sí? En el cual el elemento B ingresa sobre el cono que tenemos acá a la derecha, ¿sí? O sea, ingresa este elemento sobre el cono, y al ingresar sobre el cono, ¿sí?, se genera un efecto, de cuña, y se genera también un efecto de reacción por fricción. El agujero que tiene acá el cono es para que una vez que yo coloqué esta pieza acá, esto en este caso, esto es un mandril de un taladro mecánico, ¿sí? El agujero que tiene acá está puesto específicamente para que cuando necesite sacar este cono, o sea, la cuña esta que puse acá, ya se coloca acá una especie de cuña, y se le da un golpecito con el martillo y sale el cono este que ingresó acá. Acá tengo un corte, el cono, este se llama cono Morse, ¿sí? Y la idea es, bueno, en la figura anterior acá tenía un mandril, o sea, en algunas máquinas viejas se ponía directamente, o sea, se hacía el cono en la terminación de la broca o de la herramienta de corte. El otro tema que tenemos de rozamiento es el tema no solamente de rozamiento lineal, sino también el rozamiento por rotación o por rodadura.
que es lo que permiten, por ejemplo, que las cubiertas de los automóviles puedan rodar sobre el asfalto. La fuerza esta se genera básicamente por la diferencia, por la cupla que se genera entre la fuerza de rozamiento, ¿sí?, y el centro de rotación, ¿sí?, generando un desplazamiento del centro de rotación. Este desplazamiento es lo que voy a medir como el coeficiente de rodadura, de fricción por rodadura. La idea es que lo sigan también en el apunte, pero el coeficiente de fricción por rodadura es bastante inferior al coeficiente, al producto del coeficiente de fricción por el radio del giro que genera el momento. En el apunte o sea, hicimos toda la deducción, no vale la pena ponerla hoy acá en la clase introductoria, pero tampoco la tomamos en los parciales, pero sí es bueno que le peguen una ojeada para que vean de dónde sale. Y para que tengan claro conceptualmente que el coeficiente de rodadura, o sea, puede llegar a ser entre 300 y 200 veces menor que el coeficiente de fricción normal. El coeficiente MUR para distintos materiales, ¿sí?, o sea, varía entre 0,5 y 30 y pico, pero fíjense que en el caso de goma semidura sobre hormigón, que es algo parecido a lo que usamos en los automóviles, ¿sí?, y que es lo que nos permite que los automóviles puedan rodar sobre el asfalto, ¿sí?, es bastante elevado, y que en el caso de acero sobre acero, o sea, es realmente muy bajo. Es decir, si yo quisiera rodar cubiertas de acero sobre carreteras de acero, o sea, resbalarían enseguida. Bien. Bueno, ¿qué es esto que me pusieron en pantalla? Dios mío, ¿qué pasó acá? Bien, esto es bueno, porque esto me está indicando que no estamos muy lejos de que terminemos la clase de hoy. Así yo termino de acostumbrarme a esto de hablarle a la cámara de mi computadora y no a mis alumnos, y mis alumnos se despabilan un poco de lo que me parece que debe ser una clase bastante somnolenta. Así que vamos a ver qué es esto. Hoy hablamos al principio de características externas, ¿sí? Y cuando uno habla, genial, se han tomado un descanso, ahí te admití. Entonces, cuando hablamos de características externas, tenemos que hay características que son fantásticas, pero si yo muchas veces necesito seleccionar determinados tipos de máquinas o de motores, hay curvas que miden las características de los motores. Por ejemplo, voy a comprar un automóvil, ¿sí?, de cualquier marca, de la marca que se les ocurra. Y los que hicieron máquinas térmicas, esto ya lo vieron, son curvas características de motores. Esta en particular que tenemos en pantalla es una curva característica de un motor a explosión, ¿sí? Esta curva característica del motor de explosión, ¿qué es lo que me dice? Entonces, nosotros hablamos hoy de dos características externas que son muy importantes, que son, una es el torque, o la cupla, o momento torsor, son todos sinónimos. Par, cupla, momento torsor, son todas equivalentes. Se miden en unidades de longitud, ¿sí?, unidades de fuerza por unidad de longitud, newton metro, por ejemplo. Entonces, el torque, el momento torsor, ¿sí?, o el par,
como le dicen a secas, ¿sí? Es una característica. Otra característica es el, el trabajo, o decir, o el par por unidad de tiempo, ¿sí? Que es la potencia. Entonces, y otra característica externa que es fácilmente medible, especialmente en los automóviles, ¿ya? Es la velocidad de revolución, la velocidad angular que genera el motor en vueltas por minuto, en revoluciones por minuto. O sea, hoy casi todos los coches tienen tacómetros, entonces hay curvas que me generan las características, ¿sí?, del motor en función de las vueltas por minuto. Entonces, si ustedes se fijan en la curva, ¿sí?, en la curva de par motor, ¿sí?, voy a tener la mayor parte del par motor en esta zona, ¿sí?, pero la menor zona de consumo, la voy a tener en esta zona, ¿sí? Y la mayor potencia, el motor me lo va a entregar en esta zona. Entonces, esta zona que está entre el punto A, un poco antes y un poco después del punto A, es la zona óptima si yo estoy buscando potencia. Si estoy buscando bajos consumos, la zona óptima va a estar desplazada un poco para la izquierda. Y si estoy buscando, o sea, más torque, es decir, más torque, por ejemplo, estoy subiendo una cuesta, necesito mucho par motor, voy a tener que hacerlo a menor cantidad de revoluciones. Esta es la curva de motores para motores de características de motores de explosión, similares a los que ya cursaron máquinas térmicas vieron en máquinas térmicas. Ahora bien, nosotros en mecanismos, por lo general, vamos a utilizar muchas máquinas que están accionadas por motores eléctricos, no necesariamente por motores de explosión. Es más, casi todas las máquinas operadoras que nosotros vemos en el curso, en los trabajos prácticos, son todas máquinas accionadas por motores eléctricos. O sea, casi todas las máquinas herramientas, casi todas las máquinas útiles que tenemos en las industrias, ¿sí?, salvo los generadores de emergencia, es muy raro que usemos motores de explosión, ¿sí? Por lo general vamos a utilizar motores eléctricos. Acá en la pantalla tenemos las curvas características de distintos tipos de motores eléctricos, donde el tipo A, el tipo B y el tipo C corresponden a las distintas conexiones y las distintas características que tienen esos motores eléctricos. Vamos a ver que, y acá estamos midiendo cupla en función de la cupla nominal, y la cupla nominal es esa cupla en la cual el motor puede trabajar en forma continua en equilibrio térmico a una temperatura menor que la temperatura límite correspondiente a su tipo NEMA. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es importante la historieta esta de la temperatura en los motores eléctricos? Si ustedes se acuerdan de ustedes se acuerdan que el calor que pasa por el bobinado, o el calor que genera el bobinado, ¿sí?, la cantidad de calor que yo obtengo en ese bobinado, es directamente proporcional a la intensidad de corriente al cuadrado por la impedancia o por la resistencia. Ahora bien, en la medida que va aumentando la cupla, aumenta la intensidad de corriente, en medida que aumenta la intensidad de corriente, ¿sí?, aumenta la temperatura, pero esa temperatura no aumenta en forma lineal con la intensidad de corriente, aumenta en forma cuadrática. Entonces,
la importancia de mantener la temperatura dentro de los valores establecidos es fundamental. Y la velocidad de sincronismo, que es la que tenemos acá abajo, es la que es donde mueren todas las curvas. Acá tengo la misma curva, pero para motores de corriente continua, ¿sí? Y acá tenemos, esta es una curva clásica, es una curva absolutamente clásica de un motor eléctrico en el cual es un motor de, o sea, es un motor de jaula de ardilla y en el cual tenemos dos curvas. Esta curva que tenemos acá es la curva del arranque en vacío. ¿Sí? Entonces, tenemos dos formas de hacer el arranque de este tipo de motores. ¿Sí? Tenemos dos formas. La curva MK, la curva celeste, ¿sí? Lo que me mide es la cupla motora. Esta es la cupla motora del motor. Es decir, el motor arranca en vacío, o sea, y la cupla motora que tiene me la describe la curva celeste. La curva punteada, ¿sí? Es la curva de la cupla resistente. Entonces, si yo busco llegar a este punto, ¿sí? Una forma que habitualmente, o sea, se puede hacer directamente, embragar y buscar llegar a la cupla, o sea, con la cupla resistente directamente al punto este, o la otra forma que se puede hacer es arrancar el motor, que el motor esté en régimen, ¿sí? Y una vez que el motor está en régimen, ¿sí? Llegando a la velocidad que yo estoy buscando, ¿sí? Mediante un embrague, llegar hasta acá y subir hasta el punto de funcionamiento. La intersección de ambas curvas va a ser donde tenga el punto de funcionamiento. Y el punto que tengo aquí abajo, donde tengo Q plus 0, es la velocidad de sincronismo. La forma siempre de enganchar, entre comillas, el motor eléctrico es empezar, o sea, poner a funcionar el motor en vacío, y una vez que llego a la velocidad nominal, ¿sí? Engancharlo y subir directamente hasta llegar a la velocidad de régimen, que es lo que hacen mediante embragues todas las máquinas que conocemos. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Ha sido un gusto hacer esta primera experiencia por Zoom. Realmente me gratifica que en esta pandemia y en este momento tengamos la posibilidad de vernos, aunque sea por un medio que en principio no me es desconocido, y les pido disculpas eventualmente por la falta de timing muchas veces. Pero lo vamos a ir mejorando con el tiempo, y seguramente cuando termine el cuatrimestre vamos a ser expertos en este método de comunicación. Les pido que lean el apunte que tienen subido en la página. El fin de semana lo voy a subir al campus también. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Y seguramente mañana vamos a tener una mejor comunicación que la de hoy. Perdón, profesor, una cuestión. Una pregunta. Sí, cómo no.
No me estaban llegando los mails a mí, esto me lo mandó un amigo, yo le envié un mail a usted, ¿Sí? porque estaba ¿Cuándo? mal mi mail. ¿Cómo es tu nombre? Gastón Silverman. Justamente no te tenía, sos una de las personas que no te tenía agendado. O sea, ¿me lo mandaste hoy el mail, Gastón? Sí, te mandé dos. Uno preguntando por la clase porque no me había llegado justamente el link. Y después te mandé otro cuando me mandaron Se el ve, mail los grupos, ahí te envié otro. vos sos Silverman con Z. Sí, Sí, yo tengo dos direcciones de mail tuyas y yo te mandé a esas dos direcciones y evidentemente estaban mal las dos. No te hagas problema. Escuchame una cosa, después me fijo, déjame una cosa, pues no vi un mail tuyo hoy. Si, chicos, los que no tengan ninguna consulta pueden ir desconectándose y nos vemos mañana. Chao, Gastón, sigo con gracias. vos. Chao, hasta luego. dale. Chao, nos Chao. vemos. Hasta A luego, ver, gracias. Gastón. A ver, Gasti, déjame ver.